Si eres del Real Madrid, quédate hasta el final, apoya este contenido y deja tu opinión, porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es algo menor. Es una situación seria, preocupante, y que puede acabar convirtiéndose en otro error histórico del club, dejar escapar a un talento joven justo cuando más se necesita. El nombre que está en el centro de todo este debate es Gonzalo García. Sí, Gonzalo, un jugador que todavía no ha tenido todo el protagonismo que podría, pero que representa exactamente lo que el equipo parece haber perdido. No estamos hablando de un futbolista cualquiera. Estamos hablando de un delantero joven, con ambición, con instinto natural de gol, con esa energía que solo tienen los jugadores que aún tienen todo por demostrar. Un perfil que encajaría perfectamente en el momento actual del equipo, porque lo que se está viendo las últimas semanas no es simplemente una mala racha, es una señal clara de que algo no funciona. El equipo ha mostrado fragilidad en momentos clave, falta de reacción cuando más se le exige y, sobre todo, una desconexión preocupante en partidos importantes. Resultados recientes han dejado una sensación de inseguridad que no es propia de un club de esta magnitud. El equipo no está imponiendo su autoridad, ni siquiera en casa, y eso en el Santiago Bernabéu debería ser innegociable. Y lo más preocupante no es solo perder puntos, sino la forma en la que se están perdiendo, sin ideas claras, sin contundencia, sin ese carácter que históricamente ha definido al club en los momentos decisivos. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, o más bien, deja de tenerlo. Mientras el equipo sufre para generar peligro, mientras falta gol, mientras no hay un referente claro en el área en ciertos momentos, el club está valorando la posibilidad de dejar salir a un delantero joven con proyección. Es una contradicción difícil de explicar. Cuando falta gol, lo lógico es reforzar, no debilitar aún más esa posición. Porque no se trata solo de números o estadísticas. Se trata de sensaciones, de dinámica, de lo que transmite el equipo dentro del campo. Y ahora mismo, lo que transmite es duda. Duda en la construcción, duda en la definición, duda en los momentos clave. Y en ese contexto, un jugador como Gonzalo García podría aportar algo distinto: frescura, hambre, ganas de aprovechar cada minuto como si fuera el último. Ese tipo de jugador que no especula, que no se esconde, que no juega con miedo. Además, hay algo que no se puede ignorar. La historia reciente del club está llena de casos en los que se dejó marchar a jóvenes talentos que terminaron explotando en otros equipos. Jugadores que no encontraron su oportunidad en el momento adecuado y que, cuando se fueron, demostraron que tenían nivel de sobra para triunfar. ¿De verdad se quiere repetir ese patrón una vez más? ¿De verdad no se ha aprendido de los errores del pasado? Gonzalo no es solo una apuesta de futuro, es también una posible solución presente. Porque el fútbol no siempre espera. Los problemas que no se solucionan hoy, mañana se agrandan. Y si el equipo sigue mostrando estas carencias ofensivas, llegará un punto en el que será demasiado tarde para reaccionar. En ese escenario, dejar escapar a un jugador con gol, con proyección y con hambre competitiva puede ser un lujo que el club no se puede permitir. También hay que entender el contexto del vestuario. La competencia es necesaria, sí, pero también lo es la renovación de energía. Cuando un equipo entra en una dinámica negativa, muchas veces son los jóvenes los que rompen esa inercia. Los que salen sin presión, los que no cargan con el peso de los resultados anteriores, los que juegan con libertad. Y eso, en muchos casos, marca la diferencia. La afición, por su parte, empieza a percibir esta situación. Hay inquietud, hay debate, hay opiniones divididas. Pero hay algo en lo que muchos coinciden: el equipo necesita soluciones, no más incógnitas. Necesita decisiones valientes, coherentes con lo que ocurre en el terreno de juego. Y ahora mismo, apostar por la salida de un delantero joven no parece encajar con esa necesidad urgente de gol. Quizá desde dentro se ve de otra manera. Quizá hay factores que no se conocen, decisiones estratégicas a largo plazo, planificación deportiva que escapa al análisis externo. Pero desde fuera, desde la grada, desde el sentimiento del aficionado, la sensación es clara: no es el momento de dejar salir talento, es el momento de aprovecharlo. Porque el Real Madrid no puede permitirse el lujo de debilitarse a sí mismo en un momento delicado. Porque cada decisión cuenta, cada movimiento tiene consecuencias. Y porque, al final, el fútbol siempre pasa factura a los errores de planificación. Así que ahora la pregunta es inevitable: ¿se va a apostar por Gonzalo García o se va a repetir la historia? ¿Se va a confiar en el talento joven o se le va a dejar marchar para que brille en otro lugar? El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que esta decisión puede marcar mucho más de lo que parece. Por eso, si has llegado hasta aquí, deja tu opinión. ¿Crees que el club debería darle una oportunidad real?
¿O piensas que su salida es lo mejor para todas las partes? El debate está abierto, y más que nunca, la voz de la afición importa. Ahí es donde Gonzalo encaja perfectamente. No tiene la presión mediática de las grandes estrellas, ni el foco constante de los titulares que acompañan a los nombres más consolidados, pero sí posee algo igual o incluso más valioso en determinados contextos: el hambre competitivo, la actitud irreprochable y la necesidad constante de demostrar que merece su sitio. Es ese tipo de jugador que no se conforma, que entiende cada entrenamiento como una oportunidad y cada minuto en el campo como un examen. Un perfil que, en escenarios de dudas, puede resultar diferencial. Porque no solo juega, sino que contagia. Puede cambiar dinámicas, aportar frescura en momentos de bloqueo, intensidad cuando el ritmo decae y, sobre todo, soluciones diferentes cuando los planes habituales dejan de funcionar. En equipos grandes, donde muchas veces todo parece estructurado en torno a figuras indiscutibles, jugadores como Gonzalo representan una vía de escape. Son imprevisibles, no están encorsetados por expectativas previas y suelen tener esa chispa que rompe partidos atascados. No necesitan ser protagonistas absolutos para influir, les basta con aparecer en el momento adecuado. Y ese tipo de recurso, en temporadas largas y exigentes, marca diferencias. Sin embargo, desde Inglaterra ya han detectado la oportunidad. Y no es casualidad. Los grandes clubes europeos tienen departamentos de scouting cada vez más afinados, atentos no solo al talento evidente, sino también a los contextos donde ese talento no está siendo plenamente aprovechado. El Newcastle United, en este caso, no está actuando por simple curiosidad ni tanteando el terreno sin intención real. Su movimiento responde a una estrategia clara. Su interés es concreto, directo y ambicioso. Han analizado el perfil del jugador, su situación actual y el margen de crecimiento que todavía tiene por delante, y han llegado a una conclusión: encaja perfectamente en su proyecto. Porque el Newcastle no busca solo nombres, busca piezas. Jugadores que respondan a una idea, a un modelo de crecimiento sostenido, a una construcción de equipo que combine presente y futuro. Y en ese encaje, Gonzalo aparece como una oportunidad de mercado muy interesante. Un futbolista joven, con proyección, con margen de mejora y, sobre todo, con motivación suficiente como para dar un salto en su carrera si se le ofrece el contexto adecuado. Y cuando un club de la Premier League decide ir en serio, lo hace con todo. No se queda en intenciones ni en contactos superficiales. Llega con una propuesta estructurada, dinero competitivo, protagonismo deportivo y un plan claro para el jugador. No solo le ofrecen un contrato, le presentan un proyecto en el que puede verse reflejado. Un lugar donde no sería una pieza secundaria, sino alguien importante desde el primer momento. Eso es precisamente lo que le están poniendo encima de la mesa: minutos reales, confianza desde el cuerpo técnico y un rol definido dentro del equipo. Algo que, a día de hoy, no tiene garantizado en el Real Madrid. Y ahí es donde aparece el verdadero punto de conflicto. Porque para un jugador joven, el tiempo no es infinito. La progresión necesita continuidad, necesita errores, necesita aprendizaje en competición. Y si eso no llega, la tentación de buscarlo fuera se vuelve cada vez más lógica. Ese es el verdadero peligro. No se trata únicamente de que el jugador pueda marcharse, sino de que lo haga convencido. Convencido de que su crecimiento pasa por otro lugar, de que fuera encontrará lo que dentro no se le ha dado: confianza, protagonismo y la posibilidad de equivocarse sin estar bajo una lupa constante. Cuando un futbolista toma esa decisión con esa claridad mental, es muy difícil revertirla. Si eso ocurre, no sería simplemente una operación de mercado más, ni una venta estratégica dentro de la planificación del club. Sería interpretado como un fallo en la gestión deportiva. Porque resulta difícil justificar que, en un contexto de dudas, con resultados irregulares, con falta de gol evidente y con la sensación de que faltan soluciones, se permita la salida de un talento joven sin haberle dado una oportunidad real de demostrar su valía. Además, este tipo de decisiones suelen tener un impacto que va más allá del propio jugador. Envía un mensaje al resto de jóvenes de la plantilla y de la cantera. Les hace cuestionarse cuál es realmente el camino hacia el primer equipo, qué necesitan hacer para tener oportunidades y si esas oportunidades dependen únicamente del rendimiento o también de otros factores menos controlables. Por si fuera poco, el Newcastle no está solo en esta carrera. Cuando un club da el primer paso, otros empiezan a observar. El mercado funciona así: detecta grietas y las amplifica. Y en este caso, la situación de Gonzalo ha despertado el interés de varios equipos que ven en él una opción accesible y con gran potencial. Eso convierte la operación en un escenario mucho más complejo, donde el tiempo juega un papel clave y donde cada movimiento puede alterar el equilibrio de la negociación.
Se empieza a hablar de cifras importantes, de ofertas que, en apariencia, pueden resultar atractivas. Cantidades que encajan en la lógica financiera del corto plazo, que pueden aliviar cuentas o facilitar otras operaciones. Pero detrás de ese atractivo inmediato se esconde un riesgo considerable. Porque no se trata solo de cuánto se ingresa hoy, sino de lo que se puede perder mañana. Vender a un jugador como Gonzalo en este punto de su carrera puede significar renunciar a un activo que, con el desarrollo adecuado, podría multiplicar su valor deportivo y económico. Es, en cierto modo, una apuesta, asegurar un beneficio ahora o confiar en un crecimiento futuro que no está garantizado, pero que tiene argumentos para producirse. Y ahí es donde entra la reflexión de fondo. Los grandes clubes no solo se definen por los fichajes que realizan, sino también por los talentos que son capaces de desarrollar internamente. Saber detectar cuando un jugador necesita tiempo, cuando necesita confianza y cuando está preparado para dar el salto es parte esencial de la gestión deportiva. Porque, al final, la cuestión no es únicamente si Gonzalo debe quedarse o marcharse. La verdadera pregunta es si el club está dispuesto a apostar por él de verdad. A darle ese espacio, esos minutos y esa confianza que ahora mismo otros están dispuestos a ofrecerle sin tantas dudas. Porque eso es exactamente lo que estaría haciendo el club si toma esa decisión, desprenderse de potencial en estado puro. No se trataría únicamente de la salida de un jugador joven, sino de la renuncia anticipada a todo lo que ese futbolista podría llegar a convertirse. Y eso, en un contexto en el que el equipo necesita aire fresco, nuevas ideas, energía renovada y protagonistas distintos, puede convertirse en un error estratégico de enormes dimensiones. El perfil de Gonzalo encaja de forma casi milimétrica con lo que hoy demanda el equipo, un delantero que no solo espere el balón, sino que lo provoque, que presione arriba, que incomode a las defensas, que obligue al rival a equivocarse. Un jugador que entienda el juego sin necesidad de adornos, que ataque el área con determinación, que simplifique donde otros complican. Un delantero con olfato de gol, pero también con sacrificio, con lectura táctica y con esa ambición que no se entrena, la de querer ser importante. Y ese tipo de perfil, precisamente, es el que el equipo ha echado en falta en varios momentos clave de la temporada. Porque hay partidos que no se ganan solo con talento, sino con insistencia, con agresividad, con hambre. Partidos donde hace falta alguien que empuje, que incomode, que no dé un balón por perdido. Y ahí es donde jugadores como Gonzalo marcan la diferencia. Los resultados recientes no hacen más que reforzar esta idea. Cuando un equipo deja escapar puntos en su estadio, cuando no consigue cerrar encuentros que tiene controlados, cuando transmite dudas en lugar de autoridad, no estamos hablando de hechos aislados. Es un patrón. Es un síntoma claro de que algo necesita cambiar. De que no basta con lo que hay. De que hacen falta soluciones nuevas, perfiles distintos, energías diferentes. Y en este punto, la situación deja de ser únicamente deportiva para convertirse también en institucional. Porque la decisión que se tome no afectará solo al presente inmediato, sino al rumbo del club en los próximos años. Aquí es donde entra en escena una figura determinante, Florentino Pérez. El presidente no solo gestiona fichajes o salidas, define una filosofía, marca una línea, establece qué tipo de club quiere ser el Real Madrid. La cuestión de fondo es mucho más profunda que un simple traspaso. Se trata de elegir entre dos modelos, apostar por el talento joven, darle espacio, asumir ciertos riesgos y construir un proyecto sólido desde dentro, o, por el contrario, priorizar soluciones inmediatas, reaccionar tarde y permitir que piezas con proyección se escapen antes de haber sido realmente evaluadas. Porque la historia ha demostrado que este tipo de decisiones dejan huella. Si Gonzalo termina marchándose y triunfa lejos, el impacto será doble. Por un lado, deportivo, porque el equipo perdería a un jugador que podría haber sido útil. Pero por otro, emocional, porque el madridismo volvería a enfrentarse a esa sensación tan conocida, la de haber dejado escapar algo valioso sin haberlo intentado de verdad. No sería la primera vez que ocurre. A lo largo de los años, varios jugadores han salido sin oportunidades reales y han terminado demostrando su nivel en otros contextos. Y siempre queda flotando la misma pregunta incómoda, casi inevitable: ¿por qué no se apostó por ellos cuando todavía estaban aquí? Lo más inquietante en este caso es que no se trata de una sorpresa futura. Es un escenario que ya se intuye, que se puede anticipar. La posibilidad de que esta historia se repita está sobre la mesa, visible, casi evidente. Y precisamente por eso, la responsabilidad es aún mayor. El equipo necesita respuestas. Necesita gol, necesita variantes, necesita futbolistas que aporten cosas distintas a lo establecido. Necesita, en definitiva, competencia interna real.
Y Gonzalo representa exactamente eso, una alternativa diferente, una opción que puede abrir partidos cerrados, que puede aportar energía en momentos de desgaste, que puede cambiar dinámicas. Pero para que eso ocurra, hace falta algo más que talento. Hace falta confianza. Hace falta decisión. Hace falta que el club, desde arriba, apueste de verdad por él. Que no lo vea solo como una promesa, sino como una posibilidad real. Porque al final, esto no va únicamente de un jugador concreto. Va de algo mucho más grande. Va de proyecto. Va de identidad. Va de qué representa el club y hacia dónde quiere ir. Va de si se construye mirando al futuro o si se actúa reaccionando al presente sin una visión clara. Y llegados a este punto, la pregunta no solo es inevitable, sino también urgente. ¿Debe el Real Madrid apostar por Gonzalo García como parte de su futuro, o dejarlo marchar y asumir el riesgo de arrepentirse más adelante?